Vamos a desarrollar en esta ocasión la lección 1.8, aplicación de la congruencia de triángulos, parte 1. ¿Qué es lo que buscamos aquí, señores? Aplicar uno de los tres criterios para definir que los triángulos que nos muestran en la aplicación son congruentes, es decir, son iguales. Para que sean iguales deben de cumplir simplemente uno de los tres criterios. Entonces hay que utilizar manejar algunos conceptos, como por ejemplo cuando dice de que es punto medio, significa que el lado, al estar un punto medio, las dos partes son iguales. Pues sí, porque si algo se coloca en la mitad, en el centro, divide a la longitud en dos partes iguales. Bajo esa lógica vamos a trabajar. Veamos el problema. En el mapa siguiente se muestran 5 ciudades. Ahí están A, B, C, D, el punto M. La ciudad M, oiga, debe su nombre al hecho de que se ubica exactamente a la mitad del camino de entre dos pares de ciudades, la ciudad A y la ciudad C. Oiga, M es se ubica a la mitad de dos pares de ciudades, dice. Nos mencionan A y C. Entonces, esta es la mitad de A y C. Significa que estas dos partes son iguales. Perdón. Luego también se ubica a la mitad de B y D. O sea, también estas dos partes son iguales. ¿Entiende? Ahora, ¿qué distancia separa a la ciudad A de D? Nos preguntan por esta distancia. Voy a trasladar el esquema. Espero ustedes tengan el libro para observar siempre el contexto. Comenzamos. He trasladado aquí el esquema. Me dicen que este es punto medio de A y C. Ya sabemos nosotros que podemos hacer algunas marquitas. Es decir, hacer esta marquita para definir que los dos lados, como este está en punto medio, las dos partes son iguales. Ve el triángulo, aquí y aquí está otro triángulo. Ya tienen un lado igual. Pero también M dice es la mitad de esto, del lado de las ciudades B y D. Entonces significa que estos lados, dos marquitas, también son iguales. Nosotros aprendimos que si tenemos dos diagonales, dos rectas o dos rectas, los ángulos opuestos son iguales, ¿sí? Y en este caso tenemos esas dos rectas y este ángulo es opuesto a este, significa que también es igual. ¿Se fijó ya en el criterio? ¿Ya se fijó en el criterio? Mire, tenemos un lado, ángulo y lado igual. Lado, ángulo y lado igual. Tienen las tres componentes, es decir, podemos aplicar el criterio lado, ángulo, lado para decir que los dos triángulos son iguales, pero hay que justificarlo. Por ejemplo, podemos decir que el lado AM, el segmento AM, es igual a CM, ¿sí? Por ser punto medio, ¿sí? Por ser M punto medio. Mire qué fácil. Por ser M punto medio. Ahora, lo mismo podemos decir que el segmento DM es igual al segmento BM. ¿Por qué? Por ser M también punto medio, pares de comillas, ¿sí? Ahora, podemos decir, tenemos que mencionar es el ángulo. El ángulo AMD, ¿vea? El ángulo AMD es igual al ángulo BMC, al ángulo BMC, por ser ángulo opuesto por el vértice. Mira, ya ve que es sencillo. Ahora ya tengo las tres componentes elementales para decir, por lo tanto, vamos a decir, el triángulo ADM, mire, ADM es congruente, o sea, es igual ¿a cuál triángulo? Al triángulo BMC. Mira. ¿Por qué? Por el criterio. ¿Cuál criterio se cumple? Lado, ángulo, lado. Entonces usted lo que tiene que hacer es eso, nada más justificar las tres componentes que cumplan un criterio. ¿Cuál era el otro criterio? Usted lo debe de seriar. ¿No se acuerda de ello? Ya se lo voy a mencionar, fíjese bien. El primer criterio era que los tres lados puede definir usted que son iguales. El segundo criterio era que tuviera un ángulo, un lado y el otro ángulo. Es decir, tendríamos que tener este lado y los ángulos adyacentes iguales, ¿sí? Segundo criterio. Y el tercero es el que hemos utilizado. Mire, lado, ángulo, lado. Es decir, un lado, el ángulo que está entre medio de esos dos. Con uno de esos que cumpla, ya los triángulos son congruentes. Ahora podemos decir entonces que si los triángulos son congruentes, esta distancia que tiene AD, ¿ve? Este lado es igual a este es igual a este, por lo tanto, este tiene que ser igual a este. Entonces, ¿cuál es la distancia de A a D? 5. Era la pregunta que me daban. ¿Cuánto es la distancia que separa el punto A de la ciudad A de la ciudad D? Eso es todo, señor.